Buenas tardes, atención por favor, inicia grabación. Siendo las 16 horas con 28 minutos de este día, 3 de abril del año 2021, nos encontramos presentes en la sala de audiencias del Juzgado de Realidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Suroriente con sede en Tecamachalco, Puebla, a fin de celebrar la audiencia oral y pública correspondiente a la carpeta judicial administrativa número 33, diagonal 2021, diagonal Tecamachalco, la cual será presidida por el abogado Francisco Javier Martínez Castillo, juez de control de esta región judicial. Asimismo, se les informa a los presentes que deberán guardar el decoro y respeto correspondiente y, en caso de no hacerlo, el juez podrá restringir su permanencia en esta sala. Queda prohibido introducir tecnología de audio, video, telefonía celular o cualquier otro medio tecnológico que tenga como fin disponer en audiencia. Finalmente, les pido a los presentes se pongan de pie para recibir al juez. En el lugar, fecha y hora señalado por la encargada de la sala, declaro la apertura de la audiencia. Para efectos de registro, Ministerio Público. El de la voz, Marcos Ortega Arellano, agente del Ministerio Público, con datos y formas de notificación previamente proporcionados al encargado de sala. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, su señoría. Licenciado en Derecho, Carlos Jesús de Díaz Lezama, defensor particular. Gracias, abogado. Nombre, identifíquese como acordamos en la primera audiencia, por favor. Mi nombre es José R.S. Iniciales JRS. Bien. Así es. Bien, hago saber a los presentes que esta audiencia fue generada con motivo de la audiencia de fecha 1 de abril del año 2021, en la cual, después de que se ejecutó orden de aprehensión en contra del imputado José, de iniciales JRS, a solicitud del Ministerio Público se formuló imputación. Posterior a ese acto jurídico, se le preguntó al imputado y a su defensor si le había quedado clara la imputación. Manifestaron que sí. Posteriormente se hizo saber al imputado que tenía derecho a declarar y se le explicó, previa asesoría con su defensor, manifestó que se reservaba el derecho a declarar, es decir, guardaba silencio, dejando con esto la carga de la prueba al Ministerio Público y haciendo valer su presunción de inocencia. Se escuchó al Ministerio Público solicitar se resolviera la situación jurídica pidiendo se vincule a proceso al imputado por los hechos con apariencia de delito de homicidio calificado, previsto sancionado por los artículos 312, 313, fracción primera, inciso A, 323, 324, 326, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, 328 y 331, en relación a los artículos 11, 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado, en agravio de quien en vida llevó el nombre de el menor, cuyo nombre, precisamente por ser menor de edad, se reserva y es de iniciales ODR. Se escuchó al imputado optar
en relación a que necesitaba las 144 horas para que se resolviera su situación jurídica y se señaló el día de hoy para la celebración, para la continuación de la audiencia, ahora ya para atender lo relacionado a la situación jurídica del imputado. Pregunto a defensa si tiene datos o medios de prueba que expresar en esta audiencia. Sí, su señoría, esta defensa no cuenta con datos o medios de prueba que ofrecer, sin embargo, deseo manifestar algunas precisiones, su señoría. Ok, adelante. Gracias. Profesor. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta defensa considera que la conducta que se le imputa a mi defenso no configura el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 323, 324, 326, 329, 330, 330 bis y demás invocados por la Fiscalía del Código Penal para el Estado de Puebla, ya que no se efectuó un estudio dogmático de cada una de las calificativas que se surtieron para poder configurar el homicidio calificado, siendo que, primero, no existe premeditación, ya que de los registros de investigación que expuso el señor agente del Ministerio Público, no se acreditó que los intervinientes se hayan puesto de acuerdo para privar de la vida a la víctima. Por otro lado, el señor fiscal no manifestó por qué se surtían los elementos de la premeditación. Sin embargo, sí reconoció fehacientemente que ODR, el menor ODR, era un rebelde, e igualmente reconoció la madre de la víctima ante la agente del Ministerio Público en su entrevista, y lo cito tal cual, textualmente: habló con una persona que dijo llamarse Irving Sánchez Cruz y le comentó que quería meter a su hijo al anexo y le dijo que era porque era incorregible y muy rebelde. Y le dijeron que lo iban a recibir y le preguntaron dónde estaba su hijo. Ella les dijo que no sabía dónde estaba, pero esta persona les dijo que no se preocupara, que ellos lo iban a buscar y lo iban a ingresar. Con lo anterior se demuestra que no existe concierto previo para privarlo de la vida, siendo que sus mismos padre y madre lo entregaron precisamente para que fuera castigado debido a que ya no lo podían controlar ni corregir. Segundo, tampoco existe ventaja, debido a que la intención de las personas que se encontraban dentro del centro de rehabilitación en ningún momento tuvieron intención de privarlo de la vida, sino que la intención era castigarlo, debido a que los progenitores solicitaron al responsable del centro de rehabilitación que localizara y recibiera a su hijo ODR al verse imposibilitados para controlarlo, ya que, como se desprende de las entrevistas de la madre, el menor ODR se dedicaba ya a cometer delitos y había robado recientemente una motocicleta que incluso llevó a casa de sus padres, razón por la cual el joven ODR el día de los hechos era buscado por la policía y la comunidad. Esto se demuestra, como ya lo mencioné, con las manifestaciones del propio fiscal, quien expresó a su señoría lo siguiente, y cito textualmente: habló con una persona quien dijo llamarse Irving Sánchez Cruz y le comentó que quería meter a su hijo al anexo y que le dijo que era porque era incorregible y muy rebelde, y le dijeron que lo iban a recibir y le preguntaron dónde estaba su hijo y ella les dijo que no sabía dónde estaba, pero esta persona les dijo que no se preocupara, que ellos lo iban a buscar y lo iban a ingresar. A mayor abundamiento me permito destacar que lo manifestado en la entrevista de la madre, Silvia Rodríguez González, de fecha 29 de marzo del 2021, y vuelvo a citar textualmente: el día jueves 25 de marzo del 2021, cuando eran aproximadamente las 12 horas del día, cuando llegaron a mi casa mi cuñada de nombre Ignacia Domínguez Flores, esposa de José Suárez, del cual aún no investigo su segundo apellido, me dicen que mi hijo Osvaldo, el Moyo de 19 o 20 años, y su hijo de ellos de nombre Juan José Suárez Domínguez de 14 años, se habían robado una moto, que lo habían publicado en el Face y que los habían visto, y que aunque nunca encontró esas fotos, Ignacia me dijo qué íbamos a hacer, pues los policías lo andaban buscando, o no lo fueran a linchar los del pueblo. Entonces me acordé que mi hijo Osvaldo había llevado una moto a la casa, pero pensé que era del señor con el que trabajaba. Y no le pregunté de quién era, por eso me preocupé más. Como yo sí estaba preocupada por lo que le fuera a pasar, preferí que se fuera al anexo y así no le hicieran nada. Con lo anterior, se demuestra que la finalidad del internamiento en el centro de rehabilitación, tanto de los progenitores de ODR como de las personas que se encontraban a cargo de este, no era privado de la vida, sino era castigarlo
permitir que pudiera continuar su tratamiento dentro del centro, jamás privarlo de la vida. Por lo tanto, la conducta de mi defenso no encuadra dentro de los extremos del tipo penal de homicidio calificado, sino más bien encuadra como el hecho que la ley señala como delito de homicidio tumultuario. Máxime que es necesario destacar que dentro del castigo o de los castigos propios de ese centro de rehabilitación consistían en que los anexados o los pacientes al ingresar fueran despojados de sus pertenencias, posteriormente fueran hincados, permanecieran hincados en palos de escoba y fueran golpeados en los glúteos y en la espalda con una tabla de madera. A todos se les aplicaba ese tipo de disciplina, tal y como se puede constatar en las entrevistas de los dos anexados que tuvo a bien invocar el señor agente del Ministerio Público, de nombres Luis Daniel León Torres, quien expresa textualmente, lo cito: entre los cuatro me subieron a un coche de color azul, Nissan Suru. Mientras íbamos en el carro, Irving me empezó a amenazar, ya que me decía que había caído en el mismo infierno. Los sujetos me bajaron, me revisaron y me quitaron las pertenencias, me ingresaron a la sala de juntas. Me hincaron y estuve hincado sobre un palo de escoba, me bañaron a cubetazos. Irving me empezó a golpear con el puño cerrado y les dijo a todos los presentes que me pegaran. Me sentaron en una silla, me acosté a dormir en una colchoneta y así pasó durante 3 días seguidos. Posteriormente doy lectura a la entrevista de la testigo Norma Angélica Sayagos Martínez, persona que manifiesta que comenzó a drogarse a los 22 años y la anexaron de primera cuenta en un anexo en el barrio de San Sebastián Tecamachalco y posteriormente en el anexo donde fueron los hechos. Y menciona que, igual forma, me subieron a un coche como azul y negro, me ingresaron a la sala de juntas, me quitaron los zapatos, pulseras y chalecos, me senté en una silla, es decir, con las manos en la rodilla y la vista a la tribuna, me hincaron. Luego llegó otro compañero de nombre Joaquín, lo hincaron en el palo de escoba, lo bañaron, le pegaron. Luego llegó Luis Daniel, a él sí le pegaron de tablazos y le dieron cachetadas y chicotazos. Luego el padrino Irving me puso un audio de un mensaje que le había mandado mi primo Genaro y en el audio decía: recuérdale a mi prima que llegó hace un mes hoy y dale una tabliza para que se acuerde que le pegó a su mamá. Como podemos observar, si bien son conductas totalmente antisociales, este era el modo de operar o era el procedimiento que tenía el centro de rehabilitación para todos los anexados que llegasen bajo el influjo de sustancias psicotrópicas o bien ejerciendo violencia, y es el procedimiento que se imponía para evitar que se fugaran o que atentaran contra la seguridad de ellos mismos o de los demás internos. Con esto podemos demostrar que no existía concierto previo de los intervinientes para privar de la vida al menor ODR, sino que más bien a su leal saber y entender era la forma en la que se podía rehabilitar a una persona drogadicta, alcohólica o neurótica. Por lo tanto, con lo anterior se demuestra que, al no existir ventaja, los enunciados fácticos que mencioné se tipifican conforme al artículo 320, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Puebla, que a la letra señala: artículo 320, en el caso del homicidio tumultuario previsto en el artículo 318 se observan los siguientes preceptos. Fracción tercera, cuando las lesiones sean mortales, unas mortales y otras no, y se ignorare quiénes infringieron las primeras, se impondrá de 4 a 8 años a todos los que hubieran atacado al occiso, excepto quienes justifiquen haber inferido solo las segundas, a quienes se aplicarán las sanciones que correspondan por dichas lesiones. Como se puede advertir de los datos de prueba y argumentos que expuso el agente del Ministerio Público en la audiencia anterior, se demuestra claramente que se ignora quién o quiénes profirieron la lesión mortal, aquella lesión que causó la muerte a la víctima. Sin embargo, con la lectura de las mismas entrevistas y de los datos de prueba que expuso el agente del Ministerio Público, se desprende que sí podemos apreciar quiénes profirieron las lesiones que no resultan mortales o que no fueron mortales, en virtud de que mi defenso únicamente le pegó al occiso en los glúteos y en la espalda, y como se desprende de la causa de muerte, conforme al dictamen que emitió el médico legista, la causa de muerte fue un traumatismo raquimedular por luxación occipito-atloidea más traumatismo encefálico, lo que se demuestra con las declaraciones de Luis Daniel León Torres, quien manifestó en su entrevista, y cito textualmente:
Luego pasó José Ramos Sánchez, me disculpo, José de iniciales RS, le dio tablazos y le pegó en la espalda alta. Por su parte, la otra anexada, Norma Angélica Sayago González, refiere únicamente que don José de iniciales RS le pegó y no especificó en qué parte del cuerpo le pegó. Así como también existe otra entrevista de la madre, de la progenitora de la víctima, que efectuó en fecha 29 de marzo del 2021, en donde refiere que se encuentra el señor Trinidad María, que recogió a su nieto en el anexo de nombre Diego María Olea, y Diego María Olea manifiesta que sí vio quienes le estuvieron pegando a su hijo, que incluso uno de Tlacotepec le seguía pegando más y más, que eran varios los que le pegaban, y que incluso uno de los que le pegaron a su hijo fue José de iniciales RS, quien es de Tlacomulco. Y ya no terminó de decir quiénes más lastimaron y golpearon a mi hijo. Cabe señalar, su señoría, que en el dictamen del médico legista se detallan 21 lesiones, sin que se especifique cuál fue la lesión mortal, ni la que provocó la privación de la vida a la víctima. Tampoco señala si la lesión mortal fue provocada con la mano, si fue provocada con un objeto contundente, un martillo, una tabla, lo que impide saber cuál de los 7 involucrados profirió la lesión mortal, en vista de que todos le pegaron en distintas partes del cuerpo, como ya se expuso por el agente del Ministerio Público. Tampoco se puede determinar la fuerza y la intensidad de cada golpe, tal y como se desprende del mismo dictamen. Ante tales consideraciones, con fundamento en lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 316 del Código Adjetivo de la materia, solicito a su señoría reclasifique los hechos por homicidio tumultuario previsto en los artículos 318 y 320, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Puebla, debido a que la intención de los intervinientes no era privarlo de la vida, sino evitar que se fugara y continuara su tratamiento, implementando medidas para que los jóvenes que lleguen intoxicados o ejerciendo violencia al centro de rehabilitación puedan continuar su tratamiento sin interferir en la seguridad de ellos y la de los demás internos. Al no existir concierto previo, como ya se mencionó, los involucrados obraron a un impulso de momento, espontáneo y provocado, tal y como se demuestra con la entrevista nuevamente del muchacho Luis Daniel León Torres, quien manifestó, vuelvo a citar textualmente, en ese momento también se escuchaba que del otro lado de la barda había unas personas, y como la oficina está pegada a las salas de juntas, se escuchaba que eran los familiares del joven que habían llevado, y les estaban explicando cómo era el anexo. Una vez que se fueron los familiares, esto lo digo porque ya no se escuchaban voces y se escuchó que se fue un carro, el encargado Irving entró a la sala de juntas y dijo, ahora sí, hijo de tu puta madre, te va a ir como en el infierno, al momento en que le hincó sobre un palito de escoba. Entonces todos los que habían llevado a Osvaldo comenzaron a golpear con unas tablas. Yo estaba viendo hacia la tribuna y trataba de no dirigir la mirada hasta donde le estaban pegando a Osvaldo, pero de reojo veía. Osvaldo estaba hincado sobre el palo de escoba y viendo hacia la pared casi junto a la tribuna. Le comenzaron a pegar en los glúteos y en la espalda y a cachetadas o a puños cerrados. Se turnaban para pegarle. Luego pasó don José, de iniciales RS, le dio tablazos y le pegó en la espalda alta. Después se hincaron a un joven llamado Andrés, que era de nuevo ingreso, y también a él lo empezaron a golpear. Ya termino la cita. Por cuanto hace a la otra anexada, de nombre Norma Angélica Gallegos Martínez, señaló, cito, y el Tamales, el padrino Irving, Ángel, Antonio, don José de iniciales RS, que es un señor de taxi, y Alfonso llevaban a un muchacho delgado de aproximadamente 15 años. Solo vi eso, porque me quedé viendo hacia la tribuna como todos los demás, y se escuchaba que atrás de nosotros le quitaron las cosas al muchacho de 15 años y lo sentaron en la primera silla. Los que lo habían llevado se salieron porque al parecer iban por otro muchacho. Diego y yo le dijimos al muchacho que cómo se llamaba y nos dijo que se llamaba ODR y que le decían el bicha. Le dijimos que se aplicara, que pusiera sus manos sobre las rodillas y guardara silencio viendo a la tribuna para que no le pegaran. Él nos dijo que sí. Yo vi que tenía puesto un pantalón de mezclilla color azul que tenía como bolsitas a los lados y una playera color negro. Y como a la media hora llegó el padrino con otros chicos, pero vi que no traían a nadie más. Comenzaron a compartir, es decir, a platicar sus experiencias, pero entonces el padrino Irving le ordenó a Osvaldo que se hincara sobre el palo de la escoba.
Después pidió la tabla, que es como de medio metro de largo, como de 10 centímetros de ancho, y le hicieron un manguito para agarrarla. Tenían como 3 tablas y entre todos le comenzaron a pegar a Osvaldo. Con todo lo anterior, esta defensa insiste que no se tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado previsto en los dispositivos legales ya invocados, y que más bien se tiene plenamente acreditado el hecho que la ley señala como delito de homicidio tumultuario, tal y como se desprende de la totalidad de los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía. Es menester precisar que por cuanto hace a la fracción tercera del artículo 320 del Código Sustantivo de la materia, se ignora quién infringió la lesión mortal que privó de la vida a la víctima. Sin embargo, los mismos testigos de la Fiscalía refieren que mi defenso golpeó a la víctima con una tabla en los glúteos y en la espalda. Esto lo señaló Luis Daniel León Terrones y la señorita Norma Angélica, quienes estuvieron anexados en el centro de rehabilitación. Norma Angélica no menciona el lugar en el que le pegó el occiso a mi defenso, en el que le pegó mi defenso al occiso, colmándose las hipótesis previstas en la referida fracción tercera del 320. Lo anterior implica que se desconoce quién profirió la lesión mortal y se conoce quiénes profirieron las lesiones no mortales, destacando nuevamente que mi cliente solo golpeó en la espalda y en los glúteos, por lo tanto debe responder ante su señoría únicamente por cuanto hace a las lesiones que profirió, tal y como lo señala Luis Daniel León Torres al precisar que fue con una tabla con la que le pegó en los glúteos y en la espalda. Lesiones que definitivamente no son mortales y no ponen en peligro la vida, más aún que la necrocirugía arrojó como causa de muerte golpes en la cabeza, los cuales, de acuerdo al dicho de los testigos antes mencionados, mi defenso no los profirió. Cabe destacar que también que los intervinientes fueron más de 3 personas, tal y como lo exige el artículo 318 del Código Penal para el Estado de Puebla, lo que se demuestra con el ateste de Luis Daniel León Torres al expresar en su entrevista, y cito textualmente, le comenzaron a pegar en los glúteos y en la espalda y a cachetadas o a puños cerrados se turnaban para pegarle. El primero fue el encargado Irving, le dio como 3 tablazos en la espalda y 3 en las nalgas. Luego pasó don José, de iniciales RS, le dio tablazos y le pegó en la espalda alta. Luego pasó Ángel Cepeda y Antonio Cepeda, ellos también le dieron como 4 o 5 tablazos. También pasó Fernando Ángel el Tamales, le dio como 5 tablazos en las nalgas y en la espalda Osvaldo. También pasó Joaquín, también le pegó a otro sujeto que no conozco, pero creo que le dicen el Scooby. Ante el cúmulo de consideraciones anteriormente vertidas, se tienen plenamente por acreditados los elementos del hecho que la ley señala como delito de homicidio tumultuario, previsto en los artículos 318 y 320, fracción tercera del Código Penal para el Estado de Puebla. Razón por la cual ruego a su señoría se sirva a realizar la reclasificación en los términos antes señalados, consistentes en que mi defenso deberá responder respecto a las lesiones que causó, que según el dicho de la Fiscalía, corresponden por haberlo golpeado en las nalgas y en la espalda, lesiones que jamás pusieron en peligro la vida. Es cuanto, su señoría. Gracias. Ministerio Público. Un momento, señoría. Me hago cargo en atención a las manifestaciones versadas por parte de la defensa particular. Su señoría, la Fiscalía considera que no le existe la razón, toda vez que dice la defensa que no se actualizan las fracciones en relación a las calificativas, señoría. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el artículo 326, en su fracción primera, su señoría, que es cuando el sujeto activo es superior en la física al ofendido y que éste no se hallaba armado. En primera razón, su señoría, del cuadro fáctico expuesto por parte de la Fiscalía, así como de los testigos de los cuales, a través de la incorporación vía datos, su señoría, se pudo establecer que esta persona, cuando ingresó al centro de rehabilitación, en ningún momento su señoría llegaba armado. Esto es, desde ese momento se encontraba en un plano de inferioridad en relación a las personas que ahí se encontraban. Esto es, en relación a sus atacantes. La fracción segunda, su señoría, sí se actualiza, toda vez que las personas que agredieron físicamente a la víctima, en primer lugar, eran superiores en números, su señoría. Estamos hablando de que la víctima solamente era una.
y del cuadro fáctico, su señoría, jamás se desprende que la víctima haya realizado algún movimiento para poder defenderse o para poder encontrarse en igualdad de armas, utilizando, su señoría, como medio comisivo una tabla, la cual, su señoría, fue descrita las características físicas de las cuales utilizaron los activos. Por otra parte, también se utilizó un palo de escoba, su señoría, el cual fue hincado incluso al momento de emitir y hacer la incorporación del dato consistente en el dictamen médico. Se estableció que en ambas rodillas presentaba lesiones. Consecuentemente, también presentaba lesiones en la espalda, en la parte de la nuca y también en los glúteos. Referente, su señoría, a la fracción tercera, que cuando el activo se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido, claro, su señoría, eso se encuentra también debidamente acreditado y guarda estrecha relación por el medio comisivo del cual fue empleado, el cual ya se hizo referencia. No solamente fue el palo de escoba, sino también la tabla con el cual en múltiples ocasiones le causaron lesiones a la víctima. También es muy importante, su señoría, resaltar el hecho de la fracción cuarta. Su señoría, trae una consideración muy notable en el sentido de que al momento en el cual la víctima estaba recibiendo las lesiones, se hallaba inerme, es decir, se encontraba hincado. Esto guarda relación, su señoría, específicamente con las propias manifestaciones de los atestes, Norma Angélica Sayagos Martínez, así como del testigo de nombre Daniel León Torres, los cuales son coincidentes, en primer lugar, en ubicar en el lugar de los hechos a la víctima. En segundo lugar, son coincidentes en manifestar la posición en cómo colocaron a la víctima. Esto es, lo colocaron de manera inerme. Incluso uno de los testigos, el primer testigo, hace referencia a que cuando llegó esposado, su señoría. También al momento de hacer valer el dictamen como datos de prueba, se hizo mención que no solamente en las manos presentaba lesiones, sino también en los tobillos. De ahí, su señoría, que también se puede advertir que de los propios testimonios de Luis Daniel León Torres, así como de Norma Angélica Sayagos Martínez, se estableció que esta persona lo tenían hincado, es decir, esto es un sometimiento que utilizaron los hoy justiciables. Por otra parte, dice la defensa que no le asiste la razón al Ministerio Público, toda vez que dice que no hubo un concierto previo. Lo cierto, su señoría, es que no debemos olvidar que de acuerdo a la formulación de imputación, la cual es coincidente con las manifestaciones por parte de los testigos antes mencionados, se mencionó que cuando llegó, lo empezaron a amenazar y le dijeron, así como amenazabas a la gente y le robabas, aquí lo vas a pagar lágrima por lágrima. Incluso tu familia autorizó que te pegáramos hasta matar. Esta situación, su señoría, denota de manera clara y específica que la intención de estas personas no era aplicar un correctivo, era privar de la vida a la víctima, su señoría. No obstante, a que le infirieron diferentes lesiones, le siguieron mencionando al menor frases que sin duda alguna eran encaminadas a privar de la vida a la víctima, como tales: ahora, hijo de tu puta madre, aguántate, no agarres tribuna. Por lo tanto, su señoría, no le asiste la razón a la defensa en el sentido de que no hubo un concierto previo. La defensa no se hizo cargo, su señoría, de acuerdo a lo que establece el artículo 318, dice que no hubo un concierto previo, lo cual con las argumentaciones vertidas por parte de la voz podemos advertir que sí hubo un concierto previo. Dice que obrando debido a un impulso de momento. No hubo ningún impulso de momento, porque jamás se advierte de todo el cuadro fáctico y los datos de prueba que el menor haya proferido alguna ofensa, alguna agresión física en contra de los justiciables. En ningún momento se advierte eso. Tampoco fue de manera espontánea, porque tampoco se desprende que de las propias declaraciones alguno de los testigos haya dicho que a alguno de los justiciables en ese momento se le ocurrió golpear a la víctima. Por supuesto que no. La intención y finalidad era privarlo de la vida. La defensa aduce en repetidas ocasiones en el sentido de que no se tiene la certeza de que si su defendido ocasionó o no ocasionó
la lesión mortal. Lo cierto, su señoría, es que de ambas entrevistas, tanto de Luis Daniel León Torres, así como de Norma Angélica Sayagos Martínez, se puede establecer, su señoría, en ambos testimonios, que se establecieron rondas para pegarle a la víctima. Es decir, pasaba uno, luego otro, y luego se volvía a repetir esta acción. Entonces, esa situación no fue controvertida por parte de la defensa particular, y la defensa olvida lo que establece el artículo 21 en su fracción primera. Esto es, su señoría, la coautoría. Y existe coautoría, ¿por qué, su señoría? Porque si bien es cierto, cada uno de los sujetos activos realizaron posiblemente diversos golpes en diferentes partes del cuerpo, la única finalidad y la única intención era privar de la vida a la víctima, puesto que a través de movimientos corporales, en reiteradas ocasiones, privaron de la vida a la víctima. De la cual también podemos establecer, su señoría, otro dato importante que la defensa pasa por desapercibido, es el hecho de que en los testimonios, específicamente de Norma Angélica Sayagos Martínez, estableció que ya no le pegaran más a la víctima, que pedía que ya no lo golpearan, haciendo caso omiso no solamente el hoy justiciable, sino las demás personas que lo acompañaban. Con este caso, su señoría, podemos aterrizar a que hubo una coautoría y de la cual la defensa no se hizo cargo de controvertir. Otro hecho también que pasa por desapercibido a la defensa particular es que dice que en el dictamen médico no se estableció cuál de las lesiones ocasionó la muerte. Su señoría, lo que sí está establecido de manera clara y precisa en el dictamen es la causa de la muerte, y que fue una muerte de tipo violento. Y hasta el momento la defensa no se hizo cargo de aportar con algún dato de prueba o medio de prueba a través de su incorporación que efectivamente se pudiera o no establecer cuál fue la lesión. Esa, su señoría, puede ser incluso materia de una etapa posterior a la cual nos encontramos. Lo cierto, su señoría, es que las lesiones que le fueron proferidas a la víctima son coincidentes con lo manifestado por parte de los testigos, su señoría. Esto es, que hubo repetidas ocasiones en la cual la víctima fue agredido físicamente. Incluso, su señoría, en la entrevista de Luis Daniel León Torres dice que el hoy justiciable JRS le dio tablazos y le pegó en la espalda alta, su señoría. O sea, no está manifestando que en la parte inferior de la espalda, no está manifestando que en la parte media de la espalda, está manifestando en la parte alta de la espalda, y que se turnaban en rondas para seguir golpeando a la víctima, a pesar de que ésta le suplicaba que ya no lo golpearan. Otro dato que pasa por desapercibido la defensa particular, esto es en relación a las calificativas. Se debe precisar que estas se encuentran acreditadas. En principio, la ventaja, pues ocasionaron a la víctima golpes, siendo varias personas los que ocasionaron, entre ellos el injusticiable, utilizando objetos, como ya se mencionó, como tablas. Para ese fin, su señoría, incluso estos objetos, su señoría, fueron utilizados en diferentes momentos, aprovechando que la víctima se encontraba indefensa, tal y como lo refieren los testigos. Incluso, su señoría, la víctima, de acuerdo a la manifestación de la testigo del sexo femenino, manifestó que la víctima pedía agua. Esto es, por las máximas de la experiencia de la sana crítica, su señoría, era por la golpiza que en ese momento estaba recibiendo y que imploraba perdón. Pero del cuadro fáctico y de los datos de prueba, su señoría, no se desprende que lo injusticiable en algún momento haya cesado el ataque. No hubo un cesamiento de ataque, sino que fue un ataque reiterado y continuo, cuya única finalidad, su señoría, era privar de la vida a la víctima, puesto que desde el inicio de su ingreso
se lo hicieron saber que lo iban a matar, y de eso el de la voz se hizo cargo de mencionarlo al inicio de su exposición de su cuadro fáctico, y el cual es coincidente con las manifestaciones de los testigos. Ahora bien, la propia defensa refiere y acepta que todos le pegaron en diferentes partes del cuerpo. Y fue una argumentación de la propia defensa que hay registro de audio y video del cual hizo esa manifestación. Lo cual quiere decir que se contradice a la defensa, puesto que si dice que todos le pegaron en diferentes partes del cuerpo, y luego dice que no sabe dónde le pegó o no se tiene certeza dónde fueron las lesiones que infirió su defendido, entonces, su señoría, estamos ante un estado de incertidumbre generado por la propia defensa en el momento de pretender desvirtuar el cuadro fáctico por parte de la Fiscalía. Insistiéndose, su señoría, que no se ajusta lo mencionado por parte de la defensa a lo establecido por el artículo 318. Ni tampoco se ajusta a lo establecido por el artículo 320 en su fracción tercera. Esto es, dice que no hubo concierto previo. Con las manifestaciones que hice alusión, quedó demostrado a criterio de la Fiscalía que sí hubo un concierto previo para cometer los hechos que se le atribuyen. Que fue debido a un impulso de momento, no, su señoría, puesto que la propia defensa manifestó que esos eran los correctivos que se aplicaban, y fue manifestado por la propia defensa. Esto es, que de por sí golpeaban a las personas que ahí ingresaban, su señoría, a sabiendas de que todos los intervenientes y todos los participantes que ahí se encontraban tenían la capacidad para comprender que golpear a una persona, incluso con un solo golpe, se podía ocasionar la muerte, su señoría. Entonces, tampoco puede establecerse que fue un acto espontáneo. En ningún momento fue espontáneo, su señoría, puesto que desde el inicio, esto es, desde que ingresó, ya se lo habían hecho saber que le iba a pagar lágrima por lágrima hasta matarlo. De ahí, su señoría, que con todos y cada uno de los datos de prueba que fueron expuestos por parte de la Fiscalía a consideración, se acredita el tipo del delito de homicidio calificado. ¿Es cuánto? Defensa. Sí, su señoría. En base a lo que acaba de manifestar el señor fiscal, esta defensa expresa lo siguiente. De nueva cuenta, no acredita cuál fue el dolo o la intención de los intervinientes de privar de la vida a ODR. Es decir, únicamente en la audiencia anterior, el agente del Ministerio Público se limitó a acreditar el dolo como manifestando que el agente o el activo aceptó y previó el resultado previsto en la ley, previó y aceptó el resultado previsto en la ley penal, mas no manifestó mayor abundamiento al respecto. No obstante, sí está vertiendo de nuevos argumentos que no más se manifestaron en la audiencia anterior. No existe el dolo de matar a ODR, como ya se mencionó, porque tal y como se desprende de las manifestaciones de los dos anexados, de Luis Daniel y de Norma Angélica, si bien son conductas totalmente antisociales, despreciables, el hecho de golpear a los anexados, que si bien llegan sometidos, llegan a buscar apoyo, también es cierto que esto es una constante. No se reunieron o no hubo un concierto previo para matar a ODR y efectivamente hincarlo, torturarlo y lastimarlo. Aclaro también que estas manifestaciones las realiza su servidor en base al dicho de los mismos testigos y que expuso el agente del Ministerio Público. Su servidor no estuvo en el lugar de los hechos. Mis manifestaciones no se pueden tomar como un indicio, como que yo mismo lo estoy reconociendo, puesto que yo no estuve en el lugar. Ni siquiera es algo mencionado aquí en las entrevistas de los testigos. Yo estoy dando lectura y analizando los enunciados fácticos que vierten los mismos testigos a través de sus entrevistas. Sobre la causa de la muerte, nuevamente manifiesta el señor fiscal que del contenido del material probatorio
múltiples personas propiciaron múltiples lesiones a ODR. Si algo es claro, su señoría, es que ninguno de los que estamos presentes en esta sala de audiencias podemos determinar quién profirió la lesión mortal. Es más, ni el mismo médico legista de la Fiscalía General del Estado tuvo la capacidad de hacerlo. Tan es así que expresa una causa de muerte, pero no dice qué lesión de las 21 lesiones que enumeró, cuál lesión fue esa la que causó la muerte. Por lo tanto, todos los argumentos que puede vertir el fiscal sobre que si el golpe fue cerca de la espalda, o no fue en la espalda baja, o no fue en la espalda media, sino que fue en la espalda alta, muy cerca de la nuca, pues son argumentos de los cuales no puede realizar una afirmación, dado que carece de los conocimientos en medicina forense para vertirlo. Tendría que haber sido el mismo perito en medicina que a través de un enunciado fáctico mencionara qué lesión es la que provocó la muerte, para que sí pudiéramos saber si fue fue el señor José de apellidos RS, o fue cualquiera de los otros 6 personas que estuvieron implicados ahí. El objetivo o la esencia del homicidio tumultuario o de realizar la distinción entre un homicidio tumultuario y un calificado, su señoría, es que no le podemos imputar toda la responsabilidad a una sola persona de un hecho en donde participaron 7. Efectivamente, se cumplen los requisitos o los extremos del artículo 318 y del artículo 320, fracción tercera, ya que del material probatorio se desprende que intervinieron 3 o más personas, en este caso 7 personas, sin concierto previo. El agente del Ministerio Público confunde los conceptos de concierto previo con el dolo, con la intención, y manifiesta que existe concierto previo porque tenían la intención de matarlo. Sin embargo, este concepto tiene una esencia mayor al verificar cuál fue el plan preparatorio, los actos preparatorios que generaron en su psique los imputados o las personas que intervinieron para realizar una serie o para prever una serie de acciones encaminadas a privar de la vida a ODR, las cuales resultan totalmente ilógicas a razón de las máximas de la experiencia de cualquier persona, quien diría que para qué privarlo de la vida a tablazos en las nalgas cuando pudieran privarlo de la vida tal vez a través de un medio que fuera más efectivo. No adelante de testigos, porque como bien lo manifiesta el señor fiscal, los hechos acontecieron delante de una sala de juntas donde estaban anexados padrinos, visitantes y demasiadas personas. Luego entonces sería ilógico que una persona o 7 personas quisieran matar a otra a través de darle nalgadas con una tabla. No quiere decir, su señoría, que esa acción no configure algún tipo de delito o que configure algún hecho con apariencia de delito. No obstante, no se colman los requisitos del homicidio calificado, su señoría, por la sencilla razón de que los intervinientes no tuvieron un concierto previo para privar de la vida a ODR. Existe el impulso de momento espontáneo y provocado por las circunstancias inmediatamente anteriores a en virtud que desde que llega la víctima al centro de rehabilitación, tal y como se desprende de las entrevistas, empiezan a suceder una serie de acciones que en ningún momento pudieron haberse tenido previstas. Tan es así que no acreditó que los imputados se hayan puesto de acuerdo en el orden. Tendría que haberse expuesto un dato de prueba en donde versara que todos los intervinientes, Irving, JDR, el Scooby, el Tamales, se hubieran puesto de acuerdo y hubieran dicho, lo primero lo vamos a hincar, posteriormente le vamos a hacer de esta forma, lo vamos a mojar, posteriormente primero va Scooby y le pega tablazos, posteriormente vas tú, van a ser 5, no van a exceder de 5 tablazos. No existe o no escuchamos ningún dato de prueba tendiente a acreditar que se pusieron de acuerdo. Ese es el concierto previo. La intención es otro elemento subjetivo distinto del dolo que se tiene que acreditar de forma distinta, pero no podemos confundir el concierto previo con la intención que tenían los intervinientes. También se manifestó por el agente del Ministerio Público que las personas que estuvieron en el lugar de los hechos, los imputados, cuentan con la capacidad para comprender el significado del hecho. Esta defensa considera que no es el momento procesal oportuno para hablar de elementos del delito como la culpabilidad. Por tales razones, su señoría nuevamente realiza a su servidor un estudio dogmático del artículo 318 que exige el primer elemento que sean 3 o más personas. Como se demuestra con las atestes, hubieron 7 personas, sin concierto previo. Tampoco escuchamos dato de prueba alguno en donde
se manifieste o se demuestre que los intervinientes se pusieron de acuerdo para privar de la vida de R. También que obró debido a algún impulso de momento espontáneo y provocado por las circunstancias anteriores a este, debido a que toda la cadena de sucesos que se vienen provocando fueron sucediendo de momento a momento y de manera espontánea, su señoría. No existe dato de prueba que revele que esto haya sido planeado. Fueron los mismos padres del menor quienes solicitaron el apoyo a los encargados del centro de rehabilitación, quienes hasta ese momento ni siquiera lo conocían, ni sabían de su existencia, ni sabían de su paradero. Posteriormente, el artículo 320 en su fracción tercera describe otros elementos, que exista una distinción entre lesiones mortales y otras que no lo son, como en la especie se puede demostrar con el informe del médico legista, quien enumera 21 lesiones, algunas que van desde los tobillos y otras en la cabeza. Sin embargo, ni el perito en medicina forense, ni el resto de los peritos que obran en la carpeta de investigación, ya que hay un perito en criminalística, se manifiestan respecto a la causa de la muerte, a la lesión la lesión mortal que provocó la muerte de la víctima y provocó la causa de muerte que enuncia el médico legista. No obstante, sí se puede justificar quiénes infringieron solo las lesiones mortales. Ya que desconocemos quién infringió la primera, es decir, la mortal, sí podemos decir quiénes infringieron lesiones no mortales, como es en el caso de todos aquellos que golpearon en la espalda y en las nalgas al imputado. Personas que deben responder por cuanto hace únicamente a dichas lesiones. Para concluir, su señoría, este órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta nuevamente la esencia de los tipos penales, del hecho con apariencia de delito de homicidio tumultuario y del hecho con apariencia de delito del homicidio calificado, por las razones que anteriormente acabo de exponer. Es cuanto, señoría. Bien, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 315, tomando en consideración que es una resolución trascendente en la cual se ha expuesto por Ministerio Público y por defensa diversas consideraciones en relación a la clasificación jurídica de los hechos por los cuales solicita Ministerio Público se vincule a proceso, y defensa hizo alusión a que es otra clasificación legal para emitir una resolución debidamente fundada y motivada. Voy a dictar un receso por 20 minutos para regresar a resolver la situación. Cedo lo anterior, se les pide al presente se pongan de pie para que se retire el juez. Siendo las 17 horas con 15 minutos, inicia el receso. Siendo las 18 horas con 1 minuto, se les pide al presente se pongan de pie para recibir al juez. Bien. Una vez que he escuchado a los intervinientes, Ministerio Público y Defensa Particular en relación a la solicitud del primero, en el sentido de que se dicte
Al imputado José, de iniciales JRS, auto de vinculación a proceso, manifestó Ministerio Público que por el hecho considerado como delito de homicidio calificado, sancionado por los artículos 312, 313, fracción primera, inciso A, 323, 324, 326, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21 del Código Penal en agravio del menor occiso de iniciales ODR. Escuchado a la defensa en relación a ese particular, solamente se argumentó en relación a la clasificación jurídica del delito. Sin embargo, no se hizo alusión a que Ministerio Público, al exponer los datos de prueba con los que solicita se dicte el auto de vinculación a proceso, no sean los datos de prueba que obran dentro de su carpeta que tiene la misma defensa o que en su defecto varíe su contenido. Por lo tanto, al no existir contradicción en relación a ese punto, crean en el que resuelve la convicción de que existen los mismos y son en los términos que fueron expuestos por Ministerio Público. Y solo se precisa por parte de defensa que no es la clasificación jurídica que les otorga Ministerio Público, sino otro adverso como homicidio tumultuario, previsto sancionando los artículos 312 en relación a los artículos 318 y 320 del Código Penal para el Estado en agravio del mismo menor occiso o DR. Bien, sin embargo, para los efectos de esta resolución, procedo a hacer un recuento de los datos de prueba aportados por Ministerio Público. En su oportunidad, Ministerio Público señaló que en la carpeta de investigación existe un acuerdo de inicio a través de fecha 26 de marzo del año 2021 que se realizó al agente de Ministerio Público, que la realizó el agente de Ministerio Público Erika Martínez a las 10:24 de ese día, con la comparecencia de la señora Silvia Rodríguez González, quien manifestó que en su domicilio, precisó su domicilio, se encontraba el cuerpo sin vida de su menor hijo de iniciales ODR, que no sabía la causa de la muerte, motivo por el cual el Ministerio Público ordenó a elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizar el correspondiente levantamiento de cadáver, el cual fue realizado por los elementos Jesús Santos Fregoso, agente estatal de investigaciones, que se trasladó en compañía del titular de la comandancia de nombre José Alejandro Flores Márquez, a bordo del móvil oficial de 275, acompañado también del perito en criminalística Ricardo Marroquín López, que en el domicilio de la señora Silvia Rodríguez González se realizó el levantamiento del cadáver. Se dio fe del domicilio, de las características del domicilio, de las características de el cadáver ya del menor, así como de diversas
características como tatuaje, señas particulares, algunas lesiones que se apreciaban en ese momento. Que la señora Silvia manifestó que este cadáver correspondía al de su menor hijo de 15 años de edad, de iniciales ODR. Y se anexaron, según el Ministerio Público manifestó, 20 imágenes fotográficas. Una nueva comparecencia de la señora Silvia Rodríguez González, de fecha 26 de marzo del año 2021, estableció que reconocía sin temor a equivocarse, una vez constituida en el anfiteatro del patio municipal, a su menor hijo de nombre de iniciales ODR, de 15 años de edad, que nació el 2 de agosto del 2005. Que era hijo de ella, así como de David Domínguez Flores, que en relación a los hechos manifestó que era muy rebelde, que su cuñado de nombre, que se llama José Suárez, le dijo que había un anexo en la comunidad, que en ese lugar trataban bien a las personas, que si lo metía a ese anexo se iba a componer. Que el día 25 de marzo del 2021, su cuñada Ignacia le platicó que los policías andaban buscando a su menor hijo, Osvaldo, porque según lo acusaban de haberse robado una moto. Ya como a las 13 horas, José Suárez, así como su esposo, le marcaron a número 237 107 79 81 y que se comunicaron con una persona que dijo llamarse Irving Sánchez Cruz, que le comentaron que querían meter a su hijo al anexo porque era incorregible, muy rebelde, y le dijeron que lo iba a recibir. Preguntó dónde se encontraba su hijo y ella dijo que no sabía dónde estaba, pero que esta persona dijo que no se preocupara, que ellos lo iban a buscar y lo iban a ingresar. Que siendo las 22:30 horas le avisaron que a esa hora llegó José Suárez y le dijo que le hablaron por teléfono del anexo y le dijeron que ya tenían a su menor hijo, que tenía que ir junto con su esposo al anexo, al cual se ubica en tal dirección, calle Emiliano Zapata número 59, de Tlacomulco, Yautepec, Puebla. Que al llegar a ese lugar les abrió un joven delgado, quien dijo ser el encargado, que ya tenía, les dijo que ya tenía a su menor hijo, que lo habían ido a traer a la casa de su patrón Beto García. Ella preguntó cómo estaba su hijo, le dijeron que estaba bien, que se había puesto rebelde, pero que no le habían puesto una mano encima. Que le hicieron firmar unos documentos que no leyó para que su hijo quedara anexo. Que se fueron a su domicilio y aproximadamente a las 2 de la mañana, ya del día 26 de marzo, estaba dormida
de su domicilio cuando en ese momento llegó José Suárez y le dijo que le había hablado del anexo, que le dijeron que su menor hijo había fallecido. Entonces ella y su esposo y su cuñado fueron de inmediato al anexo y al llegar aproximadamente a las 2:20 horas tocaron, les habló el joven Irving, le dijo que su hijo, que como su hijo había llegado muy drogado, le había dado un infarto. Que los pasó a un cuarto donde estaba una mesa y un escritorio y vio que ahí estaba el cuerpo sin vida de su menor hijo Osvaldo. El encargado le dijo que se llevara el cuerpo de su hijo y se lo llevó como a las 7 horas. Fue a ver a la regidora de salud, quien también vive en Tlacomulco, y le contó lo que había pasado. Entonces fueron a la policía. Les dijeron que ellos habían llevado a su menor hijo, pero que no iba drogado. Y siendo las 9 horas del día 26 de marzo, llegaron los policías a preguntar qué había pasado y los policías le dijeron que tenía que ir a la comandancia y que ella, al revisar el cuerpo, se percató que su hijo tenía morados los glúteos, marcas en la espalda. Asimismo, exhibió el acta de nacimiento de su menor hijo. También dio cuenta al Ministerio Público de la existencia de una comparecencia de David Domínguez Flores de fecha 26 de marzo del 2021, quien corrobora lo manifestado por la denunciante Silvia, en la que hace constar que tuvo conocimiento de que su hijo iba a ser anexado, fue a firmar sus documentos, que incluso cuando fueron no lo ingresaron ellos mismos, sino que se iban a encargar de buscarlo, que así se le comunicó, que lo buscaron, que lo ingresaron y fue a firmar los documentos del anexo. Como se manifestó del auto de erradicación del Ministerio Público, señaló que decretó la práctica de levantamiento de cadáver y por lo tanto en el que fueron varios elementos los que participaron y por lo tanto existe un informe de procesamiento en materia de criminalística a través del perito Ricardo Marroquín López, perito en criminalística, el cual hizo constar que se constituyó en el lugar del levantamiento del cadáver e hizo constar tanto las características del lugar en el que fue levantado el cadáver, así como las de el estado en el que se encontraba el mismo. Y las lesiones que a primera vista aparecieron, anexando un croquis ilustrativo del lugar del levantamiento de cadáver, que es en la calle Hidalgo Poniente número 5 de San Mateo, Tlacomulco.
Dio cuenta de igual forma Ministerio Público del dictamen médico de identificación y necropsia número 92, elaborado por Ivana Ponce de León Daza, respecto a la necropsia del masculino de nombre de iniciales, porque es menor, ODR, la cual inició a las 15 horas del día 26 de marzo del año 2021, en la que observó diversas lesiones puntualizadas por Ministerio Público y que en obvio de repeticiones no las doy por reproducidas, pero sí establezco que concluyó el médico que la causa que al aperturarse las cavidades y al haber verificado las demás lesiones, la causa fue traumatismo raquiomedular por luxación occipitaloidea, más traumatismo craneoencefálico, que el tipo de muerte fue violenta. Se anexó, señaló, croquis por parte de médico, en el cual se hace referencia de los lugares en donde presentó lesiones, que fueron en los glúteos, piernas, manos, codos, tobillos, rodillas y cabeza. Una nueva comparecencia de la denunciante Silvia Rodríguez González, de fecha 29 de marzo del año 2021, de la cual se desprende que a las 2 horas se encontraba en el anexo donde había ingresado su hijo, que había aproximadamente 7 personas, una mujer y 6 hombres, que entre ellos reconoció al señor, al imputado JRS, quien es de Tlacomulco, que también reconoció al señor que se llama Alfonso Suárez, que es del mismo pueblo. Asimismo refiere que fue el día que falleció su hijo, que se encontró al señor Trinidad María, que es de Tlacomulco, y le dijo que había anexado a su nieto de nombre Diego María Olea, de 20 años, que le comentó que mientras estuvo en el anexo lo tenían amenazado y que vio cómo le estuvieron pegando a su hijo de la denunciante, es decir, al menor Osvaldo, y que quien daba las órdenes era el señor Irving a todos los que se encontraban ahí, que le pegaran en la espalda, en sus glúteos, al menor Osvaldo, que eran varios los que le pegaban, y que se percató también de que entre los que le pegaban estaba el señor, el imputado JRS, quien es de Tlacomulco, por lo que presenta denuncia por el delito de homicidio en contra de estas personas. Existen las declaraciones, las entrevistas de los testigos Luis Daniel León Torres y Norma Angélica Sayagos Martínez, ambas de fecha 29 de marzo del año 2021. Coinciden ambos entrevistados
en el sentido de que tienen problemas de drogadicción y por lo tal sus familiares eh, los ingresaron en el anexo del pueblo de Tlacomulco. Y refieren ambos que tuvieron conocimiento porque les consta que el día 6 de marzo del año 2021 ingresaron en el anexo que sería el día 25 de marzo del año 2021, aproximadamente como a las 9 de la noche, cuando estaban en ese sitio. Se percató que aproximadamente a esa hora entró el joven Entraron varias personas, entre los que se encontraba el imputado JRS, y entre todos ellos traían un joven delgado moreno como de 15 a 16 años, que iba esposado de las manos hacia atrás, que le comenzaron a quitar las pertenencias, le daban de cachetadas. Que escuchó, Angélica, la testigo Angélica, entabló plática con el muchacho que le dio su nombre de iniciales ODR, que después se percataron que Irving entró a la sala de juntas y le dijo al muchacho: ahora sí, hijo de tu puta madre, te va a ir como en el infierno, así como me las dabas a la gente, lanzabas a la gente y robabas las cosas. Aquí lo vas a pagar lágrima por lágrima. Incluso tu familia autorizó que te pegáramos hasta matarte. Entonces todos los que habían llevado a Osvaldo lo empezaron a golpear con tablas. Que Osvaldo estaba hincado sobre un palo de escoba. Estaba viendo hacia la pared junto a la tribuna. Que le empezaron a pegar en los glúteos, en la espalda, a cachetadas, a puños cerrados. Que se turnaban para pegarles. El primero que le pegó fue Irving, pero hacen también el señalamiento en contra del imputado JRS, de quien dicen le dio de tablazos, le pegó en la espalda.
que se pudieron percatar que lo estaban golpeando a Osvaldo en la espalda y que el muchacho ya no podía sostenerse. Le dijeron que no se acostara, pero que el joven cayó 3 veces, que suplicaba por agua. Aunado a lo anterior, existe de igual forma, para apoyar lo dicho por la denunciante, la entrevista de fecha 29 de marzo del año 2010, del presente año, por parte de José Suárez Beristain, quien ante el agente del Ministerio Público señaló que él es tío de el joven Osvaldo, que él fue el que recomendó que se internara en el anexo, se lo recomendó a la señora Silvia Rodríguez, que incluso él también habló con el encargado Irving Sánchez para que fuera aceptado, que les dijo que cobraba 2,000 pesos, pero que no les iba a cobrar a ellos, que ellos se encargaban de localizar a su sobrino Osvaldo y que lo llevarían a internarse. Narró también las 2 veces posteriores en las cuales se constituyó al internado, cuando les informaron que ya se encontraba el adolescente Osvaldo en el anexo, y cuando regresaron porque le avisaron a él que su sobrino Osvaldo había muerto, porque según le refirieron que había llegado bien pasado, refiriéndose que estaba drogado. También consta, según manifestó el Ministerio Público, el dictamen pericial en materia de criminalística número 2121 diagonal 116, emitido por la perito Fabiola Cuaucle Saucedo, esto con relación al procesamiento del inmueble ubicado en calle Emiliano Zapata, número 59, de Tlacomulco, Yagualtepec, Puebla.
en el que inmueble en el que dio fe de las características e hizo constar que en la fachada se establecen con letras que dicen rehabilitación 24 horas, un número de teléfono 249-119-4380. De igual forma, existe un informe de la Agencia Estatal de Investigaciones de fecha 30 de marzo del presente año, emitido por Jesús Santos Franco, quien recabó una entrevista a Ascensión González Montero, propietario del inmueble que se ocupó como anexo. Al igual de que existe una inspección a este lugar de los hechos por los elementos que coinciden en la descripción de ese mismo inmueble hecho por el perito criminalística. Esta inspección fue realizada por Jesús Santos Franco, según dio cuenta Ministerio Público. Bien, con los datos de prueba que dio cuenta Ministerio Público, se desprenden los siguientes hechos. Que el día 25 de marzo del año 2021, la señora Silvia Rodríguez González, por recomendación de su cuñado José Suárez Bernstein, solicitó vía telefónica al señor Irving Sánchez Cruz, encargado del Centro de Rehabilitación para Adictos denominada Las Tinieblas a la Luz AC, que se encuentra ubicado en calle Emiliano Zapata, número 59, Tlacomulco, Yagualtepec, Puebla, permitiera el ingreso a su menor hijo de iniciales ODR de 15 años de edad al centro de rehabilitación porque era incorregible y muy rebelde. Pero le hizo del conocimiento que ignoraba el paradero de su menor hijo ODR, ya que había salido de su domicilio. Es por lo que Irving Sánchez le dijo que él se encargaba de buscarlo e ingresarlo, razón por la cual el día 25 de marzo del año 2021, siendo aproximadamente las 21:30 horas, ingresaron al menor ODR a centro de rehabilitación antes referido. Ya estando en el interior del lugar, específicamente en el área conocida como sala de juntas y ante la presencia de más personas anexadas, entre ellas Luis Daniel León y Norma Angélica Gallegos, a las 22 horas de ese día, Irving Sánchez, conocido como el padrino, le dijo al menor ODR, de iniciales ODR, ahora, hijo de tu puta madre, te va a ir como en el infierno. Lo hincó sobre un palo de escoba y continuó diciéndole, así como amenazas a las personas y les robas sus cosas, aquí lo vas a pagar lágrima por lágrima. Incluso tu familia autorizó para que te pegáramos hasta matar. Y dio una tabla y comenzó a golpear en los glúteos, en la espalda, así como le dio de cachetadas y puños cerrados. Asimismo, el imputado JRS también se encontraba en el lugar, le dio de tablazos y le pegó en la espalda alta del menor ODR.
que de igual forma la persona de nombre Ángel Cepeda, así como otras como Antonio Cepeda, también lo golpearon, al menor de iniciales ODR. Que le gritaban todos que lo golpearan, le decían: ahora, hijo de tu puta madre, no agarres tribuna. También le pegaron la persona de nombre Fernando N., alias el Tamales. Otra persona de nombre Joaquín. Que al menor de iniciales ODR le pegaban por turnos. Que posterior a estos llegaron al centro de rehabilitación sus progenitores Silvia Rodríguez y David, acompañados de su tío José Suárez e Ignacia Domínguez, que fueron atendidos por Irving Sánchez, quien les explicó los servicios que ofrecían en el centro de rehabilitación, que no le permitieron ver al menor ODR, a quien que les dijeron que estaban en una plática con el psicólogo, que la madre del menor firmó el consentimiento de ingreso de su menor hijo, mientras Irving, el imputado, y demás personas golpearon al menor en turnos para darle de golpes con la tabla en las nalgas, en la espalda baja y cerca de la nuca, y siendo aproximadamente las 0 horas del día 26 de marzo, el menor cayó al suelo debido a los golpes que recibió, que Irving ordenó que lo bañaran, que durante el camino le gritaban: ahora, hijo de tu puta madre, párate, perro chantajista. Pero como no reaccionaban, dijeron: ya lo matamos. Entonces lo sacaron al patio para que posteriormente entre Irving Sánchez y el imputado lo subieran a un coche y se lo llevaron y regresaron 1 hora después con el cuerpo del menor. Pero que debido a los golpes que propinaron a la víctima, esta falleció a consecuencia de traumatismo raquidiomedular por luxación y occipitacloides, y que traumatismo encefálico. Estos son los hechos que derivan de los datos de prueba de los que dio cuenta el Ministerio Público. Bien, en relación a la clasificación jurídica de estos hechos, en los que debo decir que tanto Ministerio Público así como Defensa han afirmado que puede constituir delito. Por una parte tengo la versión de Ministerio Público en el sentido de que esto debe ser clasificado como homicidio calificado. Mientras tanto, Defensa establece que debe ser considerado como homicidio tumultuario.
En el homicidio calificado que argumenta Ministerio Público, que lo hace en relación a ventaja, lo primero que debo decir, bueno, en relación al término general de homicidio calificado, que al haber sido señalado el artículo 324 del Código Penal para el Estado de Puebla, se refiere a una calificativa diversa. Y en ese aspecto le asiste la razón a defensa porque no se escuchó a Ministerio Público que argumentara algo en relación a la premeditación, que como calificativa es una de las calificativas contenidas en el artículo 323 y 324, ¿verdad? El 323 establece que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometa con premeditación, ventaja, alevosía, traición u odio. La traición como tal no fue razonada por parte del Ministerio Público. Él en su momento estableció que era homicidio calificado con ventaja porque se dedicó a establecer todas y cada una de las circunstancias a que se refiere el artículo 326 del Código Penal para el Estado. Es decir, señaló que había ventaja porque el sujeto era superior en fuerza física al ofendido, no se hallaba armado, estableció también que era superior el sujeto activo al ofendido por las armas que empleó, más bien dicho, por el número de los que lo acompañaban. Estableció de igual forma que se valió de medios que debilitaran la defensa del ofendido y que en un momento determinado la víctima se hallaba inerme o caído y el sujeto activo armado o de pie. Es decir, debe de eliminarse en relación a la clasificación jurídica otorgada por Ministerio Público la calificativa de premeditación a que se refiere el artículo 324 que citó el mismo Ministerio Público. Y solamente debe considerarse lo que estableció Ministerio Público en relación al homicidio calificado como con ventaja, a que se refieren los demás artículos invocados por el mismo Ministerio Público. Pero entrando al estudio de los hechos, se advierte que de acuerdo a la narrativa tanto de la denunciante, el padre, también, bueno, el papá que resulta ser la denunciante es la madre del menor de iniciales ODR, a la que también igual se unió la entrevista de el padre David, así como de el tío de nombre José. De estos datos de prueba se desprende que efectivamente, como lo manifiesta el defensor, el joven adolescente causaba muchos problemas para lograr una control por parte de la mamá. Era muy rebelde, así se manifestó, y ella, a consecuencia de lo anterior, decidió que debería ser internado en ese centro de rehabilitación que se señaló. Se optó por esa circunstancia
porque había considerado que no lo podía controlar. Por ingresar, al ingresarlo, por eso ella acudió a ese lugar, se entrevistó con el encargado, le dijo que no lo acompañaba el mismo, la misma víctima, ahora víctima, el adolescente, no lo acompañaba y ellos se comprometieron a buscarlo e ingresarlo. Les fue avisado que ya había sido localizado, que lo habían ingresado a ese centro de rehabilitación. Llegó con su esposo, bueno, con el padre del adolescente, firmó documentos en relación al acuerdo en el sentido de que estuviera ingresado y se retiró. Posteriormente le avisaron que le dieron como justificante que como había llegado drogado, que por esa razón al tomar un vaso de agua le había dado un infarto y por esa razón había fallecido el menor. Pero al mismo tiempo, al llevarse el cuerpo del menor a su domicilio, dio aviso a policía. Los elementos policíacos le dijeron que tenía que presentar la denuncia porque no le aceptaron dar el trámite a la inhumación de el menor. Al hacer así, tuvo que acudir ante la agencia del Ministerio Público, quien ordenó el levantamiento de cadáver. Ya con los dictámenes de necropsia se determinó y ella pudo reconocer a su hijo, que incluso estaba golpeado. Al mismo tiempo, por diversos datos de prueba, como los testimonios de Luis Daniel, León Torres y Norma Angélica Sayagos Martínez, se entera que el día en que ingresó el menor víctima de iniciales ODR a ese internado, lo golpearon entre varios sujetos en diversas partes del cuerpo. Presentó lesiones de las cuales dio cuenta el Ministerio Público. Se estableció la causa de la muerte, que fue una muerte violenta, por traumatismo traqueomedular, por luxación occipitoacroides, más traumatismo cráneoencefálico, lo que causó la muerte del menor. Como ya lo señalé, tanto Ministerio Público como defensor consideran que estamos ante una conducta con apariencia delictuosa. El Ministerio Público lo clasificó como homicidio calificado, ahora ya con ventaja, pero mientras tanto el defensor establece o argumenta que tendría que ser considerado como homicidio tumultuario en términos de los artículos 318 y 320 del Código Penal para el Estado. Señala Defensa que se trata de un homicidio tumultuario porque en su comisión intervinieron más de 3 personas. Señala que fue sin concierto previo para cometerlo y que obraron debido a un impulso de momento espontáneo y provocado por las circunstancias inmediatamente anteriores a esto, y que tomando en consideración que existen lesiones mortales y otras no, y se ignora quiénes infirieron las primeras, argumenta el
de acuerdo a la fracción tercera del artículo 320, que existe una pena general, pero que en este caso, como según apreciación de defensa, las lesiones que infirió el imputado son de las que no ponen en peligro la vida, deberá aplicarse las sanciones correspondientes por dichas lesiones. Así lo señala defensa. En relación a lo anterior, efectivamente, en las dos figuras jurídicas, tanto el de homicidio calificado con ventaja, así como en el de homicidio tumultuario, conocido doctrinalmente como homicidio en riña colectiva o responsabilidad correspectiva, como se conoce en la doctrina. En estos dos tiene como peculiaridad que exista la participación de más de 3 personas. En ambos está ahí. Sin embargo, independientemente, no es el número nada más el que establece la existencia de uno u otro, sino más bien es efectivamente la intención de cada uno de ellos, y en su caso sería aplicable lo establecido en el artículo 22 del Código Penal del Estado, el que establece lo que comúnmente se llama como delito emergente. A este respecto, efectivamente el artículo 21 establece quiénes son responsables de los delitos. Establece el artículo 21 del Código Penal en su fracción primera, que son responsables de la comisión de un delito los que toman parte en su concepción, preparación o ejecución. Mientras el artículo 22, ya referido, señala que si varias personas toman parte en la comisión de un delito determinado y alguno de ellos comete uno distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. Primero, que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. Segunda fracción, que el nuevo delito no sea una consecuencia necesaria o natural del delito principal o de los medios concertados. Fracción tercera, que no haya sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito. Y fracción cuarta, que no haya presenciado la ejecución del nuevo delito o que, en caso contrario, haya hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Efectivamente, de lo expuesto por defensa en relación a la figura de homicidio tumultuario, en el que en términos del artículo 318 existe la intervención de 3 o más personas sin concierto previo para cometerlo, obrando debido a un impulso de momento espontáneo o provocado. Esta figura se da precisamente en una riña colectiva en la que todos los partícipes se ven involucrados en un evento de tal naturaleza que no se puede determinar cómo se origina, quién la originó, qué situación hay. Sin embargo, en este caso en particular,
yo no considero que no exista la intención de todos y cada uno de los cuales participaron en la ejecución del delito. Tan es así que la misma defensa reconoce que aun cuando esté mal, era la forma, lo señaló así defensa, que señaló de corregir a las personas, es decir, hubo intención, hubo un acuerdo previo, probablemente no con la finalidad de causar la muerte, pero sí de causarle al menos lesiones, porque el emplear instrumentos como tablas y diversos objetos de diferente forma, estaban todos ellos conscientes de el estar provocando un hecho de carácter ilícito, como son por lo menos el de lesiones. Y por lo tanto, al haber causado no tan solo las lesiones, sino la privación de la vida, todos son, como señaló el Ministerio Público, coautores materiales del delito de homicidio, calificado en este caso, porque se desprendió que también se encuentran establecidas todas y cada una de las agravantes de la misma ventaja, establecidas en el artículo 326 del Código Penal para el Estado. Es decir, si bien es cierto, no hubo concierto previo para cometer un homicidio como tal, sí hubo un concierto previo para cometer otro ilícito diverso, en este caso, al haber inferido a través de instrumentos adecuados ciertas lesiones y al haber sido al haber estado presentes. Y no haber hecho nada en cuanto estaba de su parte para impedirlo, deben ser considerados como responsables de ese hecho, porque además, al haberlo golpeado, fue una consecuencia necesaria y natural de la conducta acordada, que como lo refirió en la misma defensa, probablemente en forma equivocada, era el tratar de corregir, amedrentar a la misma víctima. Sin embargo, se le causó la muerte y el imputado estuvo presente en ese lugar y no hizo nada, e incluso él en forma intencional participó e infirió algunos golpes y aun cuando no se pueda precisar exactamente qué fue lo que produjo los golpes que él hizo, sin embargo tendrán que responder por la totalidad del hecho cometido, en este caso homicidio calificado con ventaja, previsto sancionado por los artículos 312, 313, fracción primera, inciso A, 323, 326, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, 328 y 331, en relación a los diversos 11, 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio del menor occiso de iniciales ODR. Como ya lo señalé, de los diversos datos de prueba que dio cuenta al Ministerio Público, se desprende que el imputado José, de iniciales JRS, tuvo acción en el tal evento, al haber también sido señalado como una de las personas que infirió diversos golpes al menor occiso, ahora occiso. Esa conducta, a simple apreciación, es de forma dolosa o intencional, porque lo hizo en forma voluntaria,
al haber accionado de esa forma, aceptó las consecuencias de su misma conducta. Como señaló el Ministerio Público, al haber participado en la ejecución del mismo, se le debe considerar como coautor material en términos del artículo 21, fracción primera del Código Penal del Estado. Por todo lo expuesto, tomando en consideración que además reúnen todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues en la audiencia de fecha 1 de abril del presente año, se le formuló imputación a José de iniciales JRS, a quien se le preguntó si tenía alguna duda o solicitar alguna aclaración en relación a la imputación, y manifestó que no. Además, se le dio oportunidad para declarar y manifestó que se reservaba su derecho, y tomando en consideración que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprenden datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho con apariencia de delito, así como existe la posibilidad de que el imputado lo cometió, en este caso como coautor material, y al no existir alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito, siendo las 19:06 del día 3 de abril del año 2021, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de José de iniciales JRS como autor material en el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado con ventaja, previsto sancionado por los artículos 312, 313, fracción primera, inciso A, 323, 326, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción primera del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio del menor occiso o DR. En consecuencia de lo anterior, se ordena girar los oficios correspondientes a las autoridades penitenciarias, policíacas y administrativas correspondientes para los efectos legales correspondientes. De igual forma, tomando en consideración que se ha dictado el auto de vinculación al proceso por un delito de homicidio calificado con ventaja de naturaleza doloso, con fundamento en el artículo 19, párrafo segundo y 167, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ratifica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que se impuso al imputado. Habiendo resuelto la situación jurídica del imputado, ¿el Ministerio Público? Sí, señoría, oportunidad para solicitar plazo de cierre de investigación. Gracias. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita un plazo de cierre de investigación consistente en 2 meses y en atención a desarrollar los siguientes actos de investigación sin que estos sean de carácter limitativo. Sería oficio a la Agencia Estatal de Investigación de esta demarcación con la finalidad de que se aboque a recabar las entrevistas de los testigos de los cuales la hoy víctima se encontraba, esto es, cuando los demás justiciables fueron por él al menor. Tal y como se desprende, podría ser una entrevista del señor conocido como don Beto. Por otra parte, también sería oficio a la Agencia Estatal de Investigación, a efecto de que se sepa recabar mayores posibles testigos de los hechos, su señoría, toda vez que, de acuerdo al cuadro fáctico proporcionado por parte de la Fiscalía, así como los datos de prueba que fueron enunciados,
existieron diversas personas, aparte de los testigos en el momento, de los cuales la víctima, de manera probable, fue lesionada, y con ello acarreó la muerte. Por otra parte, también su señoría sería oficio al Instituto de Ciencias Forenses a efecto de que se sirva designar perito en criminalística reconstructor de los hechos, especificando que ya existe un perito procesador, sin embargo se solicita un perito reconstructor de los hechos. En consecuencia de lo anterior, su señoría también se solicita por parte de la Fiscalía un oficio al Instituto de Ciencias Forenses con la finalidad de que se designe perito en medicina forense, esto para determinar la mecánica de las lesiones y correspondencia de las mismas que presentó la víctima de iniciales ODR. Esto, señoría, por el plazo de 2 meses. ¿Es cuánto? Defensa. No hay problema, su señoría. Tomando en consideración que el Ministerio Público ha expuesto los actos de investigación que, según él señala, le llevaría el término de 2 meses, pero sobre todo tomando en consideración que defensa no manifiesta oposición en relación al mismo, término de 2 meses que no resulta excesivo y que además puede servir para, además de lo expuesto por Ministerio Público, buscar alguna forma diversa de concluir el presente asunto, como sería algún procedimiento abreviado, alguna situación de esta naturaleza, se accede a lo solicitado por Ministerio Público. Se determina como plazo de cierre de investigación complementaria el de 2 meses y por lo tanto la misma deberá cerrarse el día el día 3 de junio del presente año. ¿3 de qué, perdón, señoría? ¿No? Sería, ¿Junio? estamos en abril, mayo, junio, ¿sí, no? Sí. 3 de junio. ¿Alguna otra solicitud? Sí, señoría, en términos de lo que establece el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, copia del audio y video generado con motivo de la presente audiencia, ¿es cuánto? Señoría, con fundamento en el artículo 50 del Código Adjetivo de la Materia, esta defensa solicita copia del audio y video de la presente audiencia. ¿Es cuánto? Gracias. Señor José, de iniciales JRS, ¿le quedó claro lo acontecido en esta audiencia? Sí, señoría. ¿Tiene dudas? ¿Alguna solicitud que hacer? No, señoría. Bien, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo solicita el Ministerio Público y Defensa Particular, se autoriza la expedición de las constancias audiovisuales a que han hecho referencia, no existiendo otra solicitud que atender, declaro cerrada la audiencia. Lo anterior se les pido a los presentes se pongan de pie para que se retire el juez. Siendo las 19.